Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Educación Superior a Distancia, Contaduría Pública, Derecho Tributario 2, Actividad Complementaria número 4, Docente, Óscar Osvaldo Blanco Ortegón, Grupo F, Estudiantes, Jairo Tapias, Manuel de Jesús Mesino Anaya y Reiner Rodríguez Torres. Introducción. La presente actividad tiene como finalidad dar a conocer al lector de manera argumentada todo lo relacionado con las rentas brutas, deducciones generales, especiales, prohibiciones y limitaciones que recaen sobre los impuestos a la renta, toda vez que ésta se encuentra compuesta por la suma de todos los ingresos netos de un agente durante un determinado periodo de tiempo en el campo tributario. Objetivo general: analizar cada uno de los aspectos principales que hacen parte de la renta bruta, deducciones y rentas exentas en Colombia. Objetivos específicos: comprender de manera general qué son las rentas de personas jurídicas y naturales, determinar qué son las deducciones generales y especiales y identificar cuáles son las principales rentas exentas. Rentas brutas. Cuando hablamos de rentas brutas, se hace referencia a la suma de los ingresos de un contribuyente o empresa, a lo que se restan los costos directos que se incurrió para obtenerlos. Según el artículo 89 de nuestro Estatuto Tributario, la renta bruta corresponde a la suma de los ingresos netos realizados en el año o periodo gravable, que no hayan sido exceptuados expresamente en los artículos 36 al 57 y del 300 al 305. Cuando la realización de tales ingresos implique la existencia de costos, la renta bruta está constituida por la suma de dichos ingresos, menos los costos imputables a los mismos. Rentas brutas especiales. Hay 5 tipos de rentas brutas especiales, que valga la redundancia, tienen un trato tributario especial. Entre ellas tenemos la renta de los socios, accionistas o asociados, que hace parte gravable de los dividendos o participaciones percibidas. La renta por activos biológicos, que es la enajenación de activos biológicos. La renta por actividades de seguros y capitalizaciones, donde se ven incluidas la renta bruta de compañías de seguros de vida, la renta por compañías de seguros generales, los ingresos netos y primas netas, las reservas matemáticas y reservas técnicas. Tenemos la renta vitalicia y fiducia mercantil, el cual está representada por las sumas pagadas por la renta vitalicia, los contratos de renta vitalicia, las titularizaciones, la distribución de los ingresos en los transportes terrestres y automotor, los ingresos brutos derivados de la compra-venta de medios de pago en la prestación de servicios de telefonía móvil, las distribuciones de los ingresos en las cooperativas de trabajo asociados y por último los contratos de fiducia mercantil. Tenemos por otra parte las rentas de trabajo, que son las obtenidas por las personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, entre otras. Bueno, en los siguientes mapas conceptuales voy a hacer lo que es varios conceptos sobre deducción, costo fiscal, realización de deducción y entre otros. En este mapa tenemos lo que son los conceptos. Prácticamente el primer concepto es deducción, la cual son los gastos en que se incurre durante un ejercicio, ya sea una persona natural o jurídica, y son necesarios para administrar, vender, investigar y financiar el negocio. El costo fiscal pues es el precio o valor por el que se reconoce un activo y que se encuentra expresamente regulado según el activo que tenga. Diferencia entre deducción y costo, pues el costo es el conjunto de erogaciones acumuladas o consumo de activos para la adquisición de un producto,
de un bien con el fin de generar beneficios, mientras que las deducciones son un gasto que incurre una persona natural o jurídica y son necesarias para generar renta. La realización de la deducción, pues se entiende, son realizadas cuando se pagan efectivamente, sea en dinero o en especie, cuando sean incurridas por anticipado o solo se deduce por el año o periodo gravable. Pues tenemos un ejemplo, puede ser el impuesto de industria y comercio, el predial y entre otros. La realización del costo para obligados a llevar contabilidad, pues los costos realizados fiscalmente son los costos devengados contablemente en el año o periodo gravable. En el costo de obligados para llevar contabilidad se entienden realizados los costos legalmente aceptados cuando se pagan efectivamente en dinero o en especie. En esta parte tenemos lo que es la causalidad, las deducciones, tanto aceptadas y no aceptadas. Tenemos la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Pues significa que son los gastos o simplemente la salida de recursos, la cual deben guardar una relación de causalidad con la actividad o ocupación que genera la renta al contribuyente. Las deducciones aceptadas, pues según el artículo 107, serán aceptadas fiscalmente siempre y cuando se encuentren debidamente soportadas y hagan parte del giro ordinario del negocio. Además tienen unas limitaciones. Estas son pues atenciones a clientes, pues proveedores y empleadores, las cuales a veces regalan regalos, cortesías o dan fiestas o reuniones y festejos, los pagos salariales y prestaciones siempre y cuando provengan de litigios laborales. No son deducibles según el artículo 151 a 156 las pérdidas por enajenación de activos fijos, la pérdida proveniente de la enajenación de las acciones o cuotas, las pérdidas de la enajenación de activos, la pérdida sufridas en la enajenación de los bonos de financiación especial, las rentas de trabajo, de igual manera no podrán presentarse con pérdida. Tenemos cuáles son las deducciones especiales. Pues aquí pues traje también leyes que no solamente tenemos en el estatuto tributario. En el artículo 108-1 tenemos son especiales los pagos a viudas y huérfanos de miembros de las Fuerzas Armadas. Estos podrán realizar una deducción del 200%. En el artículo 119 se encuentra la deducción de interés sobre préstamos educativos del ICETES y para adquisición de vivienda. En el artículo 125 tenemos el incentivo o la donación del sector privado a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Nacionales, la cual tendrán derecho a una deducción del 100%. De igual manera tenemos el artículo 108, deducción de contribución o fondos mutuos de inversión y fondos de pensión. También tenemos el artículo 126-2, la cual pues la deducción por donaciones efectuadas a la Corporación General de Gustavo Matamoros tendrán un descuento o una deducción del 125%, teniendo pues derecho a reducirse sobre la renta. De igual manera, este está contemplado en la ley 814, del 2003, en el artículo 16. También tenemos el artículo 158-1, la deducción por donaciones e inversiones en investigación de desarrollo tecnológico o innovación, la cual ellos tendrán, pues según el artículo 256 del Estatuto Tributario, se podrá descontar el 25% sobre la renta. También tenemos la ley 387 de 1997 en el artículo 56, la cual los propietarios de bienes muebles e inmuebles de interés cultural se pueden deducir la totalidad de los gastos por mantenimiento de los mismos sin que no tengan relación de causalidad. Según el artículo 387 del Estatuto Tributario, las deducciones que le están permitidas a un contribuyente son las siguientes. Primero, en el caso de los trabajadores que tengan derecho a la deducción por interés o corrección monetaria en virtud
de préstamo para la adquisición de vivienda. Segundo, pagos por salud. Siempre que el valor a disminuir mensualmente, este último en caso no supere los 16 VT mensuales. Tercero, una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes, por concepto de dependientes, hasta un máximo de 32 VT mensuales. Los pagos por salud deberán cumplir las condiciones de control que señale el gobierno nacional, como lo son los pagos efectuados por contratos de prestaciones de servicios o empresas de medicina prepagada vigilada por la Superintendencia de Salud, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y o dependiente. Y por último, los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por las compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Rentas exentas. Las rentas exentas son aquellos ingresos o utilidades obtenidos por personas naturales o jurídicas a los cuales la ley no ha establecido un impuesto sobre esas rentas o los ha grabado en valor de tarifa cero, que es lo mismo, no genera ningún pago de dicho impuesto. El objetivo de estas rentas es incentivar la actividad o el crecimiento económico de las regiones a través de la realización de estas actividades que generan estas rentas exentas. En el presente de trabajo vamos a mirar lo que son las rentas exentas de trabajo, las rentas exentas por derechos de autor y edición de libros de carácter científico o cultural, las exenciones por intereses, beneficios especiales y rentas exentas para personas jurídicas. Rentas de trabajo. Las rentas de trabajo pues son aquellos ingresos provenientes de una relación o actividad laboral, legal y reglamentaria, entre los cuales encontramos los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los gastos de representación, entre otros. Entre estas rentas de trabajo encontramos algunas que son rentas exentas. Encontramos lo que es el auxilio de cesantías cuando el salario se encuentre ubicado entre 0 y 349 unidades de valor tributario. Cuando exceda las 350 unidades de valor tributario, solamente un porcentaje de dichas cesantías se encontrarán exentas. Asimismo, están exentos del impuesto de renta, las pensiones, el 25% de los salarios o ingresos laborales, el 25% de los honorarios, siempre que para los servicios mediante los cuales se deben esos honorarios se contraten hasta por 90 días, continuos o discontinuos, menos de 2 trabajadores o asociados. Este ítem está limitado a 240 unidades de valor tributario, de acuerdo con el párrafo 5 del artículo 206. Asimismo, se encuentran exentas el 25% de las indemnizaciones por despido injusto. Esto está contemplado en el numeral 10 del artículo 6 del Estatuto Tributario. Se encuentran también exentos los seguros por muerte, el exceso de salario básico percibido por los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional, de acuerdo al numeral 8 del artículo 206. Asimismo, están exentos los gastos de representación de los rectores y profesores de las universidades públicas, los cuales no podrán exceder el 50% de su salario, teniendo en cuenta el numeral 9 del artículo 206. Asimismo, se encuentran exentas las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad, las indemnizaciones relacionadas con la protección a la maternidad, los gastos por entierro del trabajador para sus beneficiarios, teniendo en cuenta pues que la persona no será quien va a recibir esos emolumentos, sino sus familiares o quien haya designado en vida. Tenemos que tener en cuenta que los numerales 1, 2, 3,
4 y el sexto se encuentran basados y aplican para el mínimo vital que establecen las leyes laborales. Es decir, que si se encuentra contemplado el pago de una indemnización en la ley laboral por un valor determinado y digamos que el pago se exceda estos valores, entonces pues solamente estará exento el valor que determina la ley. Asimismo, existe una limitación general en el estatuto tributario, el cual nos lleva a que las rentas exentas solamente pueden ser deducidas hasta un máximo del 40% de ítems y asimismo se encuentra limitado a un valor de 5.040 unidades de valor tributario. Derechos de autor y edición de libros de carácter científico o cultural. Entre este ítem encontramos algunas rentas exentas, teniendo en cuenta el artículo 28 de la Ley 98/1993, el cual describe como exento de impuesto de renta y complementarios. Primero que todo, pues, los ingresos por concepto de derechos de autor para autores colombianos y extranjeros residentes en el país por libros de carácter científico o cultural, editados e impresos en Colombia por cada título y para cada año. Asimismo, los derechos de autor y de traducción de autores colombianos y extranjeros residentes en el exterior, en su primera edición y en su primera tirada de libros, para posteriores ediciones o tirada de libros, estarían exentos del impuesto de renta el valor correspondiente a 1.200 unidades de valor tributario por cada título y por cada año. En cada caso, estos ejemplares que se realicen en el exterior deberán pagar el impuesto de remesa correspondiente. Asimismo, el artículo 341 limita al 10% de la cédula de rentas no laborales, excluyendo los costos y los gastos. Intereses. Estos se ubican dentro de las rentas de capital. Los artículos 338 y 339 del Estatuto Tributario reflejan lo que tiene que ver con intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Se encuentran exentos dentro de dos intereses, lo que tiene que ver con los aportes al sistema de seguridad social, en salud y pensión, los depósitos para el fomento de la construcción, el pago de intereses para adquisición de vivienda, el 50% del gravamen de los movimientos financieros y el impuesto predial, industria y comercio. Es de anotar que la cédula de rentas de capital se encuentra limitada a las excepciones a 10% o a 1.000 unidades de valor tributario. Aquí hay una acotación de que las rentas exentas provenientes de la decisión 578 de la CAN no les resulta aplicable esta limitación, o sea que no se desaplica el 10% o las 1.000 unidades de valor tributario. Beneficios especiales. Estos beneficios son concedidos por la ley o el estatuto tributario para algunas organizaciones. Entre ellos están incluidos en el artículo 19 del estatuto tributario y aplica para fundaciones, asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro y las cooperativas, los cuales nacen como contribuyentes del impuesto de renta y complementario y posteriormente solicitan ante la administración tributaria pertenecer al régimen tributario especial bajo el cumplimiento de algunas condiciones, entre ellas que se encuentren constituidas legalmente, que su objeto social sea de interés general en los campos de educación, salud, cultura, ciencia y tecnología, e innovación y desarrollo social, y también que sus aportes no sean reembolsables, ni sus excedentes sean distribuidos ni en forma directa ni indirectamente durante su permanencia o en el proceso de disolución. El tratamiento especial para algunos contribuyentes, de acuerdo al artículo 356, nos dice que son calificados en el registro único tributario como pertenecientes a dicho régimen. Todos los excedentes serán sometidos al 20% de tarifa. Son exentos totalmente, de acuerdo con el artículo 358, cuando tales excedentes
sean invertidos o sometidos a las actividades propias de la organización. Pérdida de beneficios. Las instituciones que pertenecen al régimen tributario especial pueden perder los beneficios tributarios de acuerdo con el artículo 364, raya 3, por incumplimientos a los artículos 19 al 23, raya 2 del Estatuto Tributario, o que no cumplan con el título sexto del libro primero del Estatuto, o también cuando los miembros de la Junta Directiva, los fundadores, representantes legales o miembros de la dirección sean declarados responsables penalmente por delitos contra la administración pública o sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos hayan sido implicados la utilización de la entidad para la comisión de la conducta. Quienes sean excluidos del régimen tributario especial pueden solicitar su inclusión posteriormente, salvo diferentes aquellos que hayan incurrido en el causal número 3, o sea que sus miembros, fundadores o representantes de la Junta Directiva sean responsables de delitos contra la administración pública. En cuanto a las cooperativas, estas nacen perteneciendo al régimen tributario especial sin necesidad de surtir calificación, de acuerdo con el artículo 19, raya 4. Rentas exentas para personas jurídicas. La ley 1819 de 2016 contempla algunas rentas exentas, en especial para la creación de empresas y asociaciones y organizaciones que motiven e incentiven la economía nacional. Entre ellos encontramos, de acuerdo con el artículo 235, raya 2, en su inciso primero, las empresas de economía naranja, dedicadas al desarrollo de industrias de valor agregado y tecnológico y actividades creativas por un término de 7 años, siempre y cuando presenten ingresos brutos inferiores a 80.000 unidades de valor tributario y se cumplan los requisitos establecidos en la ley para ello. Asimismo, en el inciso 2, crea incentivo tributario para aquellas actividades que conlleven al desarrollo del campo colombiano y que sean rentas que incrementen la productividad del sector agropecuario. La exención se da por 10 años a partir de que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita un acto de conformidad siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Asimismo, en el inciso 3, crea incentivos o rentas exentas para aquellas empresas que se dedican a la venta de energía eléctrica generada con base en la energía eólica, biomasa o residuos agrícolas, solar, geotérmica o de los mares. Esto según las definiciones de la Ley 715 de 2014 y el Decreto 2755 de 2003. Realizado únicamente por parte de empresas generadoras por un término de 15 años a partir de 2017, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para el efecto. Asimismo, en el punto 4, para las rentas asociadas a la vivienda de interés social y a la vivienda de interés prioritario. En el punto 5, pues declara exentas las rentas provenientes de las empresas dedicadas al aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, el caucho, el marañón, según la calificación que para el efecto expida la Corporación Autónoma Regional o la entidad competente. En el punto 6, las rentas provenientes de las empresas dedicadas a la prestación de servicios de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado por un término de 15 años a partir de la vigencia de la Ley 1943 de 2018. En el punto 7, los ingresos generados por empresas cuyos recursos de los fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, los recursos de los fondos de reparto del régimen de prima media con prestación definida, los recursos de los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales y los recursos del fondo de solidaridad pensional. En el punto 8,
declara exentos los ingresos que por concepto de derechos de autor reciban los autores y traductores, tanto colombianos como extranjeros, residentes en Colombia, por libros de carácter científico-cultural editados e impresos en Colombia, por cada título y por cada año. Asimismo, los rendimientos generados por la reserva de estabilización para las entidades administradas por los fondos de pensiones y cesantías de acuerdo con el artículo 101 de la Ley 100 de 1993. Tratamiento especial. El artículo 235, raya 3, muestra un tratamiento especial para los contribuyentes que realicen megainversiones a partir del 1 de enero de 2020. Que realicen inversiones con presupuestos iguales o superiores a 30 millones de unidades de valor tributario en actividades ya sea industrial, comercial o de servicios y que generen por lo menos 400 empleos directos o indirectos asociados al desarrollo de su inversión. Tendrán como beneficio especial una tarifa de impuesto de renta del 27%, y si son servicios hoteleros, pues estará grabado al 9%. Las inversiones deben hacerse en propiedad, planta y equipo, que sean productivos y que tengan la potencialidad de serlo. Las inversiones se deben hacer en un periodo máximo de 5 años, grabables contados a partir de la aprobación del proyecto de mega inversión. Conclusiones. Como primera conclusión tenemos que las excepciones al impuesto de renta y complementarios están orientadas en su mayoría a las personas naturales y en especial a las rentas de trabajo. Segundo, las organizaciones cobijadas con el régimen tributario especial están obligadas a llevar la contabilidad. Es así como se corrobora la inversión de todos sus excedentes, permitiéndoles ser grabados al 20%, ser exento en su totalidad por cumplimiento de su objeto social o tributar en forma ordinaria como los demás entes económicos. Las excepciones a las personas jurídicas están orientadas a incentivar la inversión, mejorar el sector económico, la creación de empleo y desarrollo del campo colombiano. Cuarto, podemos concluir que los contribuyentes, tanto jurídicas como naturales, deben tener en cuenta los documentos soportes, ya que para deducirlas en el impuesto de renta, los soportes deben tener relación con respecto a los giros ordinarios, de lo contrario no podrán ser tenidos en cuenta para las respectivas declaraciones. Por tanto, los gastos que incurra el costo fiscal del activo debe tener las mismas características de casualidad para poderlas tomar en el impuesto de renta. Y quinto y último, como consecuencia de los expuestos, se pudo determinar que las rentas brutas especiales, de acuerdo a la ley que las regula en el país, tienen un tratamiento tributario especial. Gracias.